Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días a las 9 de la mañana Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo le acompañan y en esta ocasión vamos a tratar con Eliades Acosta, un cubano, filósofo, escritor, licenciado en Ciencias Políticas. Vamos a continuar conversando sobre la transición en Cuba. ¿Qué pasará en Cuba con la nueva figura de Díaz-Canel a la cabeza del país? ¿Qué cambiará? ¿Qué pasará con Raúl Castro? ¿Cuáles fueron los logros más importantes de Raúl después del gobierno de Fidel? Tenemos ya más de 60 años con los gobiernos. No, no llegas. Bueno, 60 ahora, ¿verdad? El año que viene. Ajá. 59, que no es lo mismo tener 59 que 60, ¿verdad? Ni a los periodos. Bueno, yo creo que a los periodos les debe gustar más que se le ponga, pero a nosotros los humanos no nos gusta que nos pongan edad, aunque lo vivido es lo que queda. Bueno, señores, vamos a ver de boca de un cubano, de un politólogo, de un licenciado en Ciencias Políticas y de un estudioso de lo que es la sociedad y que lo ha vivido en carne propia, cuáles son sus ideas de lo que se avisora en el panorama político, qué cambiará, si realmente en Cuba es inminente un cambio económico, si el régimen seguirá teniendo las riendas. Bienvenido, Eliades. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí el último libro de Eliades puesto en circulación en nuestra feria del libro. Podemos hacerle un close-up y se llama Un Leviatán Tropical, las redes clientelares de Trujillo en América Latina y el Caribe. Muy interesante, Eliades. Bueno, gracias por traernos. Espero que les guste a los lectores y estoy abierto a sus opiniones, por supuesto. Después podemos hacer comentarios. Sí, ¿Cómo no? Yo quería, antes de comenzar, a agregar quizás una visión más específica sobre el tema de lo que se llama la transición. La transición no significa cambiar de sistema, sino significa cambiar de generaciones. Y evidentemente la generación de la revolución que estuvo en Sierra Maestra, que estuvo en los inicios de la revolución, ya en aquel momento el propio Raúl Castro, Fidel tenía 33 años cuando triunfa la revolución. Claro. Y Raúl le lleva, es 5 años menor que él, es decir, que tenía 27 años, 27, 28 años. Ya Raúl tiene 87 años. Es decir, aunque él se ve muy bien en términos físicos y no aparenta esa edad, pero es una edad considerable, que muy poca gente llega activamente a esa edad, y me parece que ha sido una decisión muy inteligente la transición en el contexto de las instituciones creadas por la revolución, la transición con esta generación que representa, diríamos, nacida después de la revolución, pero bastante madura en términos de generación, de formación, etcétera, pero también muy acorde con los nuevos tiempos. Por ejemplo, Díaz-Canel es muy conocido por su afición a los Beatles, es muy conocido por su conocimiento a fondo de las nuevas tecnologías, del Internet. Es un buen lector. Bueno, un buen lector, muy bien formado, es ingeniero creo que industrial. Industrial, exacto. Relativamente industrial, joven, hombre, creo que tiene 59 57 años. Ajá, sí. 57 años. Entonces, mucha gente quiere hacer a veces comparaciones de que lo que debe hacer Cuba, en lugar de lo que hizo la Unión Soviética, hacer una reforma política antes que una reforma económica, como lo hizo China, debería ser más copiar el modelo chino o quizá vietnamita, ¿por qué no? Realmente yo creo que cada país labra su propio porvenir según las circunstancias propias, es decir, porque China o Vietnam no tienen nada que ver con Cuba, que está a 90 millas del enemigo jurado de la revolución. Además que son culturas totalmente distintas. Además la cercanía del país que ha adversado, que hubo una especie de detente con el último año de Barack Obama, pero que Trump realmente, bueno, no ha roto las relaciones diplomáticas,
pero todo lo otro lo ha vuelto hacia atrás. Y aquello de los ataques acústicos quedó como eso. Como... Eso es un invento. ¿Qué ataque pero acústico? fíjate que no se aclaró nada. Pero Esto que, quedó así, estos que los ataques americanos viven acústicos. inventando cosas. Pero ¿cómo un ataque acústico? ¿Cómo tú vas a hacer un ataque solamente a la gente que están dentro de un edificio? Sí, es un poco Que extraño, por le eso digo. daña la audición, Sí. además. Y se retiró la gran parte de... No, se descontinuó. Lo que pasa fue que redujeron la misión diplomática Exacto. de una cantidad determinada que tenía a su mínima expresión. Entonces, realmente la llegada, este proceso, porque Cuba tiene un sistema político que es muy distinto al nuestro. El presidente no es electo directo, es un sistema, vamos a decir, parlamentario, es el parlamento, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, que elige el presidente. Entonces, Que fueron los que eligieron a Díaz-Canel. los que eligieron a Díaz-Canel y que además tiene un sistema institucional, diríamos, mezclado con el rol del Partido Comunista de Cuba en las instituciones. Y entonces en este proceso de transición se supone que Raúl esté todavía a la cabeza como primer secretario del Partido Comunista hasta el 2021, 22 aproximadamente. Que tiene una injerencia total en el gobierno. O sea que no es que Raúl va a salir. A mí me parece que va a ser es decir, ellos van a dejar que gobiernen, pero van a estar vigilando políticamente qué pasa. Y además en Cuba hay una cosa que es muy importante, que la historia pesa demasiado, y tú que eres historiador lo sabes más que nadie. Así es. En Cuba, la revolución la hizo un ejército rebelde, no la hizo un partido político, a diferencia de China, que en China un partido hizo un ejército para hacer la revolución. En Cuba, un ejército rebelde de muchos movimientos, pero sobre todo el 26 de julio, después construyó un partido unificado a través del Partido Comunista de Cuba. Entonces eso cambia mucho, el rol del ejército en la economía, etcétera. Entonces hay todos estos elementos que la gente debe entender, y creo que por eso hemos hecho algunos programas anteriores, pero sería bueno, en el caso tuyo, que además de cubano también eres dominicano, Sí. Que podamos compartir aquí con la teleaudiencia realmente el alcance de Díaz-Canel, su llegada a la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros, y digamos el proceso que ya se definió en el anterior Congreso del Partido Comunista de Cuba de también de transformación en lo económico. Sí, mira, bueno, agradezco mucho la invitación para estar con ustedes, porque una de las cosas que está caracterizando este proceso es la desinformación que hay. Claro. O sea, hay una gran cantidad de gente opinando, de especialistas que no saben nada de historia de Cuba, no saben nada de la idiosincrasia del pueblo cubano, no saben nada del proceso revolucionario, no saben de la Constitución, no saben de las leyes, y entonces dan opiniones que son lapidarias, quiere decir, saben más que el que vive allí hace 50 o 60 años. Exacto. Entonces creo que es muy importante intercambiar sobre estos temas, sobre todo partiendo de que, como bien tú has dicho, lo que está ocurriendo en Cuba es un cambio de generación al frente de la Revolución Cubana. No se trata, y aquí vienen las comparaciones que siempre son inexactas, de que si la transición española, que si Franco, que si Gorbachev, eso nada tiene que ver con la realidad cubana. Claro. O sea, Ni China. No, hombre, no, para nada. Ahí hay un proceso cubano, un proceso a lo cubano, que está llevando las pautas y los ritmos que puede llevar en alguna medida. Todos queremos que sea más rápido todo, pero eso no es así. Eso depende también de valoraciones geopolíticas incluso. Entonces, un proceso en el cual la dirección histórica de la revolución, por razones de edad, de tiempo, y yo diría que de sentido común, está cediendo su paso a una nueva generación nacida con la revolución y formada con la revolución. Entonces, por esa razón tampoco se puede esperar cambios dramáticos. Estamos viendo de que Díaz-Canel y su equipo adaptarán, enfrentarán problemas que la anterior dirección no pudo enfrentar o no logró resolver, y tendrá que hacerlo a la manera en que esa generación ve las cosas. Aquí, de todas formas, hay algunas condicionantes, ¿no? Primero, como bien se ha dicho, la fuerza directiva de la sociedad cubana, según la Constitución, es el Partido Comunista. Por lo tanto,
la opinión del primer secretario, del segundo secretario, de la dirección del partido, del buró político, pesa sobre las decisiones del gobierno. No quiere decir que tenga que interferirlo. De hecho, uno de los problemas centrales que ha tenido la economía cubana es la constante interferencia política y la mezcla que hay de Estado y partido. Yo creo que aquí se va a diferenciar claramente lo que es gobierno, lo que es el Estado para gobernar, para tomar decisiones económicas, leyes, aprobarlas, etcétera. Ahí, por supuesto, el Parlamento y el partido como fuerza política directora de la sociedad. O sea, ¿tú crees que va a haber una división entre Sí. que no realmente va a quedar Raúl al mando, como muchos dicen? Mira, por razón de respeto y de consideración, siempre se le van a consultar las cosas más importantes. Eso, el que no lo vea, no conoce Cuba. Pero de que él va a dejar, y conozco a Raúl personalmente, y te puedo decir que es un hombre respetuoso, y es un hombre que además está claro de la función que le corresponde a cada estamento de la sociedad cubana, en la estructura cubana, y va a dejar el margen de acción que este nuevo equipo tiene que tener. Si esto fuera pura cambio cosmético, esto no tendría sentido. Y sería un paso atrás incluso. Yo no creo que con la sabiduría política que ha tenido una dirección política que ha logrado llevar al país 59 años en medio de la hostilidad de la nación más poderosa del planeta, en una guerra a muerte y sin límite durante todos estos años, y ha logrado llegar aquí, y ha logrado cambios positivos para la sociedad cubana, y ha logrado resolver problemas ancestrales de Cuba, pues yo no creo que cometa ese error al final de su vida. Sería un suicidio político. O sea, y el que conoce la cultura política cubana, el que conoce la historia de Cuba, no concibe una solución cosmética de este tipo. Vámonos a la pausa, Eliades, y cuando volvamos, háblanos un poco de qué demanda esta nueva generación de ciudadanos, Correcto. ya no de los políticos, sino de los ciudadanos que están en Cuba, que me imagino que tendrá mucho que ver con lo que hagan los políticos en esta ocasión, en esta transición. Volvemos. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es la cara más visible de la generación de dirigentes nacidos después del triunfo de la revolución y es también el que más lejos ha llegado cuando en 2013 se convirtió en el primer vicepresidente, el segundo al mando del gobierno. Díaz-Canel, como se le conoce popularmente en Cuba, es ingeniero y profesor universitario. Su carrera política fue escalonada, líder de la Unión de Jóvenes Comunistas y después máxima autoridad del Partido Comunista en dos provincias estratégicas, Villa Clara y Holguín. Entre 2009 y 2013 su ascenso fue meteórico. Ministro de Educación Superior, vicepresidente del Consejo de Ministros, hasta llegar a primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Fiel defensor del socialismo y la Revolución Cubana, su entorno cercano lo cataloga como un hombre afable, con buen sentido del humor, muy inteligente, dado al diálogo y amante de las nuevas tecnologías. En las últimas elecciones parlamentarias asombró al país al ir a votar con su esposa, algo no tan usual en los dirigentes cubanos, dados a mantener su vida privada fuera de las cámaras. Muy bien, ahí veíamos en un reportaje corto de RT de quién es Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, su origen en una provincia en Cuba, su participación en la Unión de Juventudes Comunistas, después su graduación como ingeniero y además como profesor universitario, y su carrera dentro de las estructuras del Partido Comunista, que hasta hace muy poco lo llevaron a ser el primer vicepresidente, porque en Cuba hay primer y segundo. Del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado, que no había participado en la toma del poder, en la revolución en el año 59. Y entonces ese fue el primer solapamiento diríamos, de una autoridad joven que con relación a la vieja guardia, que llega a un nivel que solamente estaba por debajo de Raúl Castro.
Y el propio Raúl es el que dice, yo voy a agotar dos periodos que son de 5 años, ¿no? Sí. De 5 años, la elección como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, que es el equivalente al presidente, jefe del Estado y del gobierno. Así es. Las dos cosas. Así es. Entonces, ya la semana pasada o hace 2 semanas, se hacen primero las votaciones, se elige la nueva asamblea y se somete la candidatura de él a los diputados. Me llama la atención que hubo un voto en contra. No, es que lo que tenemos que acostumbrarnos es que haya Más muchos votos. más Claro, votos en contra. más deberían de haber. Yo creo que eso es normal en un parlamento, y el parlamento cubano, eso no significa que no hay una unanimidad de voluntades, pero sí puede haber diferentes matices. Que hay un aspecto del Parlamento cubano que es interesante conocer. Es decir, para tú ser miembro del Parlamento no tienes que ser miembro del Partido Comunista. No, hombre, no, para nada. Hay de todo tipo de personas. Son proposiciones Incluso, sí, territoriales exacto. de la población. Existe una célula básica electoral que es la circunscripción. Exacto. Esa circunscripción es por zona de residencia. Es decir, no es que yo voto en la fábrica, no. Es mi zona de residencia, y ahí se proponen de entre los vecinos el delegado del Poder Popular. Ese delegado forma parte entonces de la Asamblea Que Municipal. pueden ser varios. Pueden ser varios. La gente Y ahí la propone, gente vota. Y la gente vota secreto en Por una un urna. número de habitantes. Vota el país el mismo día, pero cada uno vota por los delegados de su circunscripción. Ok. Cuando eligen el delegado de la circunscripción, a Es su el vez- diputado. No, todavía no. No, Ese es el candidato, delegado, vamos a decir. ese es el delegado de la Asamblea Municipal. O sea, todos los delegados de circunscripciones forman parte de la Asamblea Municipal. Ahí eligen a los delegados a la Asamblea Provincial, entre ellos. Luego los provinciales eligen los candidatos a diputados. Y ahí se hace una votación en todo el país donde quedan entonces los diputados definidos. O sea que son votaciones distintas. Indirectas, son indirectas y distintas. Entonces, a nivel ya de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se vota de manera secreta y se elige al Consejo de Estado de una candidatura que se ha presentado a la Asamblea Nacional. Y del Consejo de Estado se reúnen y entonces ahí eligen al presidente. Que no es como la gente cree, que es un candidato, que la gente vota por él. Mi padre fue. O sea, es bastante 15 democrático porque Sí, sale de las comunidades. Claro. No, y pueden ser varios Claro candidatos. que sí, y claro. eligen uno. Mi padre fue en la circunscripción de Santiago de Cuba, donde yo nací. Mi padre fue 15 años delegado al Poder Popular en esa circunscripción y nunca fue militante del partido. Jamás. Y lo eligieron entonces 3 veces. También los periodos sí, son de 5 claro, años. claro, esos periodos electos. Igual. Y al final dijo, ya yo estoy cansado, elija uno más joven porque yo tengo problemas de salud, etcétera. Pero eso es un ejemplo. Ahora, otro tema también que es muy discutido. Yo vi uno de un zapatero. Sí, son gente humilde, Zapatero campesinos. remendón que- Otra cosa Que interesante. lo eligieron. Dice, bueno, la gente quería que fuera yo y me eligieron. Claro. Sí, porque son parte de la comunidad. No, ¿Tú te no refieres cobran. a- No, eso es lo que iba a decir. No cobran. Eso es lo que iba a decir. Cuando tú Ni eres ahí. electo diputado, ¿Pero qué tiempo le toma esto? tú vas con el mismo salario de donde tú provienes. Es decir, se te da un tiempo para que tú puedas dedicarte a hacer la labor legislativa, Exacto. pero no se te paga por diputado. Tú no cobras. Ni hay como barrilito, diputado. ni nada. No, para nada. Entonces son diferencias que hay que decir, porque a veces la gente ve la parte, digamos, que quiere que sea de otra manera, pero mira esta. Iliades, pero también háblanos un poco de los los niveles, de los niveles salariales en Cuba, que son muy bajos. Sí, que también ¿Bajo eso- con relación a qué? bajo con relación a lo que ellos necesitan para vivir. Mira, es Aquí cierto, somos bajos. ¿Tú crees? Bueno, pero... es cierto que El problema de Cuba es la economía bimonetaria. Ese sí es grave. claro, es un problema complejo. Ese sí es complejo y grave. Pero es que todo allá lo que se necesita... ¿Qué tú compras con tu salario? Con un salario que gane un obrero allá, ¿qué puede comprar? Transporte, vamos comida. por parte. Tú tienes razón en parte. Vamos por parte. Mira, es verdad que los salarios en Cuba nominales no son altos. Pero existe una cosa que es salario nominal, que es lo que te pagan a ti, y salario real, que es también la suma de prestaciones. Por ejemplo, es cierto que los salarios son reducidos y ese es uno de los desafíos que tiene Díaz-Canel Sí. y ese equipo de resolver. Igual que el de unir las dos monedas, que es el Ese clamor, claro. que es el Para mí el clamor mayor. nacional. Sí. Para mí es el mayor. Unir las dos monedas, de forma tal que con tu salario normal tú tengas un poder adquisitivo mayor. Ahora,
A eso debemos de sumar, y no se le suma en los análisis nunca, que la educación es gratuita. Sí, sí, Quiere no, decir, eso- ¿cuánto nos ahorramos? Yo tengo 2 nietos aquí en este país y mis hijos me cuentan lo que gastan en la escuela y lo que gastan en alimentación Sí, semanal, sí, sí. y es mucho. Y sobre todo en la escuela. La educación es La gratis, salud. desde el preescolar hasta la universidad. Sí. O sea, usted puede estudiar, un niño en Cuba puede estudiar todos esos años sin que su padre tenga que pagar la colegiatura en ninguno de Y los se le da niveles. alimentación también en Se las le da escuelas. alimentación en las escuelas y se le da además en los útiles, los libros y parte de los útiles escolares. Sí. Y uniforme, creo. El uniforme lo compra el padre, pero está a un precio subsidiado, quiere decir, muy barato y lo pueden tener. Ahora, la salud. Vamos a suponer, usted necesita un trasplante de riñón, ¿cuánto cuesta eso? Y a usted en Cuba no le cuesta nada. Por algo mucha gente... cáncer. Un cáncer. Mucha gente de Miami va a tratarse Sí, a La sí, Habana. sí. Eso no se dice. Y de aquí también. Y hay Y que de aquí, decirlo, mano. ¿eh? Yo tengo una prima que tenía necesidad de diálisis y esa prima iba 3 veces, ya falleció, lamentablemente iba 3 veces al hospital, 3 veces a la semana al hospital a hacerse su diálisis y la recogía un taxi en la puerta de la casa gratis, que la llevaba al hospital y la esperaba hasta que ella terminara y la traía de vuelta. Es los tratamientos médicos y las medicinas. Las medicinas en Cuba son muy baratas, pero aparte de ser baratas son muy buenas. Y Es son- decir, que no hay Sí, porque es que Cuba ha dedicado contaminación, muchísimo- ni hay lucro con lo que se hace, por lo tanto la medicina es medicina de verdad. Cuba ha Ahora, dedicado mucho presupuesto a la enseñanza, a la medicina, salud, a la investigación, la investigación, médica. la cultura, es prácticamente todo es gratuito, pero donde tú pagas un concierto, por ejemplo, eso que pasa aquí, que Pablo Milanés viene a dar un concierto aquí y vale $100 la entrada, eso es impensable en Cuba, no lo puede hacer. O sea, no lo admitiría la gente. Ah, si viene un cantante internacional y tiene otro tratamiento porque él exige un cover, eso es otra cosa. Ahora, la cultura nacional, el deporte, por ejemplo, El cine. el cine, son prácticamente simbólicos lo que se paga. O sea, que tú tienes acceso a todo eso. Y a la larga, yo creo que eso también forma parte y explica Por supuesto, del por qué mismo razón salario. la gente está Claro, ahí. claro. Por qué la gente no ha estallado, por qué la gente no se ha ido. Ahora, me preguntan a mí si eso es suficiente. Yo digo que no, la gente tiene necesidad de Pero tengo alcanzar entendido otros niveles de tengo consumo entendido, Eliades, que el salario con que tiene que comprar, que los alimentos no se lo dan y lo tiene que comprar con el salario y no le alcanza. Existen las libretas de abastecimiento. Que mucha gente la criticó muchos años y cuando en algún momento intentaron quitarla, la gente empezó a gritar que no la quitara. Es una cartilla de racionamiento que te da Dan una cantidad una determinada. cantidad de alimentos al mes que no son suficientes, pero que a un precio simbólico, prácticamente risible lo que vale, y tú puedes compensar un poco con lo otro. Ahora, vuelvo al punto. El desafío de Díaz-Canel ahora es mejorar el nivel de vida de la población aún mucho más de lo que se ha logrado. Quiere decir, ya no basta con lo que hemos enumerado aquí. Las nuevas generaciones, respondo a la pregunta que me hacía, que es una muy buena pregunta, las nuevas generaciones están pidiendo, por supuesto, porque sus padres se sacrificaron y sus abuelos para ello, están pidiendo acceso a una serie de servicios y productos que ya no son los mismos de la generación Internet, nuestra. por ejemplo. Claro. Y está pidiendo, además, bueno, ya la libertad de viaje, eso ya Raúl lo aprobó hace tiempo y eso es Eso es un gran logro. Claro, y que ha entrado normalmente en el país y que no se desplomó el cielo sobre la tierra. Porque muchas veces... Hablando de eso, por ejemplo, Cuba es una gran mina, como nosotros también, de beisbolistas. Sí, ¿Pueden ir a Grandes Ligas a jugar? ahora sí. Ajá, antes, pueden ir. antes no. Ahora sí hay varios. Después de Raúl. Hay ya varios, pueden ir. después de Raúl, hay varios que están jugando en Grandes Ligas. Sí. Ahora, y hay quien se ha ido por su cuenta y se ha buscado la vía a la Grandes Sí, Ligas vienen por su aquí a cuenta. veces. Vámonos a la claro. pausa. A jugar aquí. Vámonos a la pausa y continuamos en el próximo segmento. Giselle Filiu es periodista especializada en deportes de la televisión cubana. Ella es la mujer a la que el presidente Raúl Castro se refirió durante su discurso de clausura de la sesión constitutiva de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz considero que fue un discurso memorable, no solo porque se tocaron las principales problemáticas de la sociedad actual cubana, sino además porque
queda marcada la continuidad histórica de nuestro proceso social, de nuestra revolución. Lo fundamental es que a cada cubano realice lo que le compete desde su puesto de trabajo. A nosotros nos corresponde desde la televisión, desde el set de televisión, que tengo la suerte también de presentar noticieros en mi país, sino también a cada cual, desde un obrero, un campesino, un médico, que esté en su puesto haciendo lo que le corresponde, y así será nuestra sociedad perfectible, que sea cada vez mucho mejor, pero una sociedad muy cubana. Unas horas después de la presentación del nuevo presidente, en las calles de La Habana los cubanos se muestran confiados y optimistas con el futuro. Es una continuidad histórica. Díaz-Canel ha sido elegido por el pueblo cubano desde la base. El pueblo organizado en las elecciones culminó ayer. Raúl como experimentado, revolucionario, combatiente, Díaz-Canel el relevo. Los diputados que presenciaron la jornada histórica también se sienten comprometidos en hacer cumplir el mandato del pueblo. El discurso de Díaz-Canel ha sido un discurso bueno, lo catalogo así, y prometedor. Pienso que, como él dijo, no ofertamos nada, sino trabajo y continuar la obra de la revolución. Y creo que todos los diputados, junto al pueblo de Cuba, lo vamos a apoyar. No puede de ninguna manera hacerse otra cosa sino agradecer y al mismo tiempo desear, como lo ha dicho Díaz-Canel, que continúe él con toda energía como líder hoy de la revolución cubana. Creo que ha sido un bello discurso y creo que todos estamos no solamente emocionados, sino al mismo tiempo agradados. Así de tranquila se ve La Habana después del ascenso de Miguel Díaz-Canel a la presidencia de la isla, mientras espera la visita de mandatarios de países amigos. Laura Prada, Telesur La Habana. Muy bien, ahí veíamos este reportaje de Telesur que reflejaba en el momento de la elección de Díaz-Canel reacciones de periodistas, de gente en la calle, etcétera, sobre la elección de este nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Como decíamos, y es, diríamos, un cliché casi, Díaz-Canel tiene una agenda de cambios fundamentales para el futuro de Cuba. Ahora, esa agenda de cambio, que es muy larga, que tiene aspectos no solamente económicos, pero muchos son económicos, Claro. que implican en cierto sentido algún espacio a la economía de mercado, Claro. en el sistema con estricto control del Estado. De hecho, ya venía antes haciéndose, por ejemplo, la apertura, primero con la inversión extranjera, Correcto. y ya con inversores propios cubanos, con los paladares, Los pequeños cuentapropistas, que negocios, le los llaman. cuentapropistas, los negocios de comida, de hamburgues, de pizza, de Sí, esto, sí, lo sí, otro, que ya está generalizado. Sí, y que tiene muy buena calidad la mayoría, porque acabo de venir en marzo, ahora estuve en La Habana 12 días y estuve en varios y realmente tienen una oferta excelente. En calidad, en cantidad, en presentación, en cultura de la gente que te trata, del personal, son jóvenes. Ahora, en ese programa, ¿qué otras cosas más Sí, mira, se hablamos... esperan Sí, ¿Y sí, cómo en el funciona mediano plazo? también ese negocio para...? ¿Se podría pensar en empresas ya Hay cooperativas, incluso estuve en restaurantes que son cooperativos y son excelentes. Grandes. Son excelentes. ¿Quiénes componen la cooperativa? En este caso? Puede ser, Por ejemplo, hay los taxistas, yo hay sé. casos diversos. Por ejemplo, estos Talleres. puede no. El lugar que fui, que está cerca de la universidad, está en San Lázaro, Infante y San Lázaro, si no me equivoco, a una cuadra de la universidad. Ese lugar era un restaurante vegetariano del Estado, que estaba venido a menos, o sea, no tenía las condiciones ya de ambientación, la calidad de los servicios y todo. Los propios trabajadores de allí le dieron la oportunidad de participar en Como la una gestión y en la cooperativa. ganancia como una cooperativa. Y es otra cosa, o sea, es del día a la noche. Y es un lugar que está lleno Y por ejemplo, constantemente. ese negocio como ejemplo de cualquier otro, Sí. ¿qué porcentaje quedó el gobierno? No, en ese caso la cooperativa paga impuestos. No, Nada. el gobierno no tiene que ver directamente. y yo con sé eso. de casos de talleres de Sí, vehículos. de talleres de vehículos, asociaciones de transporte. Taxis, ¿Cómo no? autobuses. Hay en diferentes lugares y la idea es, o el plan es que eso se vaya ampliando. Claro. Porque la cooperativa
y aquí cuando el gobierno de Bosch, hasta Kennedy defendió con Bosch que las propiedades de Trujillo no se privatizaran, si no fueran a cooperativas. Hasta Kennedy. Porque ahí están las conversaciones entre Bosch y Kennedy el 10 de enero. De ahí surgió el Lidecop. Claro. Entonces, ese mundo del cooperativismo que está presente aquí en este país, en el caso de una economía como la de Cuba, es muy recomendable. Porque es una transición entre propiedad estatal y propiedad privada. Donde hay incentivos para la producción y la calidad, y a la vez las ganancias se dividen colectivamente también. O sea, no es que se apropie uno y explote a los demás, sino que hay una transición. El hecho de venir de un ordenada. régimen comunista ayuda a que se sepa trabajar en cooperativa. En cooperativas sí, las cooperativas en Cuba son antiguas. Empezaron por las cooperativas cañeras, agrícolas, ganaderas, etcétera, y tuvieron en algunos casos más éxito, en otros menos éxito. Pero hay una tradición de cooperativismo en Cuba. Ahora, no siempre la había para los servicios de este tipo. Por ejemplo, algo que no hemos mencionado es la construcción. Me han comentado en Cuba ahora lo bien que le va a algunas de empresas cooperativas de construcción. O sea que incluso el propio Estado... De construcción de viviendas para venderlas. De construcción de viviendas, reparaciones, incluso reparaciones de edificaciones del Estado. Yo no sé, por ejemplo, qué, y por eso te hice la pregunta, Eliade, yo no sé qué también se adaptarían los trabajadores dominicanos a hacer cooperativas en este momento. Por ejemplo, en el Intran, creo que se está trabajando en eso, en hacer cooperativas para el manejo de las guaguas y que cada uno represente un rol. Pero fíjense que se le está haciendo difícil. Sin embargo, Cuba... Hay cooperativas gigantes. Sí, pero la cooperativa de maestros, por ejemplo, tiene casi casi 15 mil millones de capital. Sí, correcto. Sí. Y funciona muy bien, pero es muy vieja, Julio. Sí, bueno, pero... Estas cosas que yo digo, el paso de pasar de que sean propiedad, nuestro caso de propiedad de ellos, a propiedad, de propiedad particular a colectiva. No es como en Cuba, que es más fácil que por la misma formación. A cooperativista. Hay que educar, hay que formar, hay que capacitar a la gente. Si tú quieres que triunfe algo, tú no puedes darle a la gente la herramienta de trabajo sin capacitación. En el caso de Cuba hay una cosa a favor, que es el nivel educacional de la población. Exacto. O sea, es mucho más elevado que en cualquier país de América Latina. Y entonces eso se refleja en que, por ejemplo, una cooperativa de servicio como ese restaurante que estamos hablando cerca de la universidad, los camareros y camareras son jóvenes, muy bien educados, con mucho nivel cultural, tú lo notas en su comportamiento, que te crean una atmósfera agradable en el lugar, de respeto, incluso que te convida a volver. Por lo tanto, creo que eso es a favor de Cuba para sus cambios. Sí. Ahora, otros temas pendientes, que no son solo económicos. O sea, los temas económicos, el problema central es el económico. O sea, lograr que Cuba se convierta en una sociedad próspera, que mejore la calidad de vida. Que mejore la calidad de vida, que la gente tenga proyectos de futuro en cuanto a su vida, y que eso se haga sin perder la unidad nacional y los logros de la revolución y la justicia social. Porque todo el mundo no está en condiciones de prosperar a la misma velocidad. Luego está el tema del bloqueo norteamericano. Esa es una variable que no se puede obviar. Está ahí, intacta, y sigue entorpeciendo la marcha y el perfeccionamiento del modelo cubano. Aparentemente con Obama se avanzó muchísimo, inclusive él dijo, si fuera una decisión administrativa yo la tomaba, es el Congreso, pero lo vamos a proponer cuando se pueda, pero ahora lo que ha habido es una pena que Obama haya tomado esas decisiones ya muy tarde. Claro, se comprende en segundo mandato y cuando no se puede hacer, pues ya tú no tienes perspectiva. Y el último año en segundo mandato. Pero de todas formas se le agradece que lo haya hecho, porque demostró, como ahora está ocurriendo en Corea, que los vecinos hablando se pueden entender sin necesidad de violencia, y que todo el mundo de manera unánime apoya esas salidas negociadas y diplomáticas. En el caso cubano fue así. Ahora hay otros temas, por ejemplo, que no son solo económicos, son el tema del acceso a las nuevas tecnologías de la información. Esa es una asignatura pendiente. Aquí hay que decir también que Cuba no tiene acceso por el bloqueo al cable submarino. Tienen que contratar... ¿Qué hicieron uno de Venezuela? Parece que no he oído más el tema, pero parece ser que tuvo muchas dificultades. ¿El de Venezuela? Sí. Ahora, los cables submarinos, usted mira un mapa de cables submarinos, Cuba está rodeada de una maraña de cables submarinos y ninguna entra. Entonces tiene que contratar internet por satélite, que es caro y es deficiente. Eso es parte del bloqueo. Que es caro y deficiente. Ahora, obviando eso, la dirección del país
Díaz-Canel, que comprende las tecnologías. Los celulares de acceso a la gente. Ya hay, bueno, según las estadísticas que leí, un 80% de la población tiene acceso al celular en Cuba. 80% Sí. ya. El cubano, igual que el dominicano, le gusta estar en la última y estar en lo Pero más es más avanzado. caro entonces con este problema Es de las caro, comunicaciones. y con la doble moneda es caro. Claro. Entonces, además, se encarece el servicio y no es bueno. Por eso, pero como concepto, yo creo que el hombre tiene derecho a los frutos del desarrollo tecnológico de su época. Por supuesto. Y por lo tanto, eso es un derecho que hay que garantizarle a los cubanos. Porque además es una herramienta de educación. Es una herramienta Se quedaría atrás totalmente de formación. Cuba si no se habla es de una la herramienta tecnología. de trasladar las experiencias cubanas al mundo y de aprender del mundo. Y en fines de libertad también, porque tú tienes... Díaz-Canel se ha mostrado abierto. Sí, a él esto. además fue ministro de Educación Superior, él conoce cómo piensan los jóvenes. A él le tocó tocar con el mundo universitario durante varios años. Y además él mismo es joven, por lo tanto, comprende la importancia y los pasos que se están dando lamentablemente son lentos, todavía son caros. Pero, por ejemplo, hay las zonas Wi-Fi en Cuba, en muchos lugares, que tú puedes conectarte y son gratuitas. O sea, la conexión no, ya tú tienes que pagar tu celular, pero el acceso al Wi-Fi, ahí lo puedes lograr sin necesidad de grandes problemas. Pero eso es insuficiente. Vámonos a la pausa, Eliades. Volvemos. Muy bien, tenemos 8 minutos para concluir el programa, pero hay un aspecto que es muy importante. Así como nosotros tenemos una población emigrante muy grande, también Cuba la tiene. Y la tiene Casi 2 millones. eh, Casi 2 millones. También Cuba. Sí. Sobre todo en la Florida, pero también en Nueva York, Nueva Jersey, España, etcétera. La relación con esa población históricamente ha sido de amor y odio. Sí, problemática. Porque evidentemente muchos, no son todos, pero muchos de los que daban la cara por esa comunidad en el exterior o exilio, como le quiera llamar, eran los desplazados del poder, algunos de ellos, algunos esbirros inclusive, que se fueron a Miami y que cometieron barbaridades como el avión de Cubana Aviación en Barbados, que mató 77 personas. Sí, exacto. Y quedó impune. Están y ahí el tipo Bosch Orlando Bosch y Posada Carril. Y Bosch murió, pero Posada está libre en la Florida. está libre y eso es algo que tanto que se habla de combatir el terrorismo y unas personas que confesamente derribaron un avión, le metieron una bomba y mataron 77 personas inocentes, entre ellos el equipo juvenil de esgrima de Cuba, que había acabado de ganar unos panamericanos en Venezuela. Entonces, cosas como esa evidentemente todavía irritan mucho, pero evidentemente yo creo que la dirección del Estado y del partido en Cuba han sido muy inteligentes en abrir. Claro. En abrir el contacto, sobre todo con los cubanos del sur de la Florida. Ya ver vuelos de Miami o de Orlando a La Habana son decenas. Y otra cosa, Y llevan el cargamento. Los cargamentos. Esos que se fueron en aquella época, que tú dices ya que están muertos casi claro, ya son los hijos, los nietos, o sea que es una población muy distinta, que quiere volver a Cuba, que son siente emigrantes curiosidad. económicos la mayoría, los actuales, los más jóvenes. Mira, cada cubano tiene familia en todos estos lugares. Fuera del país uno tiene familia. Yo tengo un hermano en Miami, por ejemplo. Tengo sobrinas, tengo un sobrino, y la relación es fluida. Quiere decir, la relación es normal por WhatsApp, por Skype, por lo que a veces viajan. Viajan a menudo, viajan cientos de miles al año. La cifra no la sé, pero en el peor momento del bloqueo eran 200.000 al año cubano-americano. Sí. O sea que ahora tiene que haberse duplicado o triplicado. Los vuelos estaban muy baratos. Había gente que ya estaba yendo semanalmente a La Habana el fin de semana. Pero ahora volvió a subir todo con las medidas de Trump. Sí, ahora se complicó la cosa un poquito, pero eso se tiene que resolver. Yo creo que eso será transitorio. Sí, no hay ninguna animadversión en Cuba hacia el visitante cubano-americano que llega. No la hay. Ni hay tampoco. Y Trump cambia mucho también. También. Por ejemplo, muchos artistas cubanos, cuando Obama, cuando hubo la apertura, estuvieron actuando en
en Miami, que eso era impensable hace unos años atrás. Y el hecho de que ya haya el precedente. Claro, y, hace la y diferencia. además hay un pequeño grupito que vive de la industria de la contrarrevolución. Es decir, que tradicionalmente los Díaz Balart, la Ileana Roslet, tienen algunos personajillos de ese tipo. Y este que fue precandidato republicano, ¿cómo se llama? Marco Rubio. Un personaje que, primero gris, mediocre como persona, y luego que no tiene ningún nexo con el país, con Cuba. O sea, ninguna relación. Él nació en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos. No tiene ninguna relación con Cuba, no conoce la historia de Cuba. Le podemos hacer una prueba de historia de Cuba y vamos a ver que la va a desaprobar. No, y tampoco él dice que no le interesa. No, es que eso forma conocedor. parte, exacto, eso forma parte de la industria de la contrarrevolución que dio muchos millones y encumbró a mucha Como gente. todas las contras, o sea, la para Fundación que... Cubano-Americana. Claro. Exactamente. Aquí en el país vemos más eso canoso. también. Elías, el turismo en Cuba, ¿cómo? Mira, los cruceros siguen llegando, o sea, incluso cruceros norteamericanos. No sé cómo, por dónde están entrando para burlar el bloqueo, pero están llegando. Yo estuve en marzo en La Habana y la cantidad de turistas que había era desbordante y no era el momento más alto del turismo. Por lo tanto, yo creo que se está hablando que están esperando ya este año 4 millones de turistas al año. Se están construyendo en La Habana con capital chino, ahora que estamos hablando de las relaciones con República Dominicana y China, con capital chino, se están construyendo, y con otros capitales, hay uno que se está construyendo con capital. ¿Un hotel? Sí, 5 grandes hoteles de lujo en el área más céntrica de La Habana. En sí, 2 de ellos pegados al malecón, sí. Y hay uno que vi el proyecto que es Capital Cubano nada más, que va a ser el edificio más alto de La Habana. El edificio del Puerto de Mariel que se está haciendo. Y en el resto del país también hay inversiones. Es una zona franca también. Zona franca en Mariel, correcto. Y un superpuerto, eso es una bahía Pero esa magnífica. zona franca... Bueno, si los europeos quieren poner ahí una zona franca, la ponen, o los mexicanos. No, de hecho hay mucho o los capital. chinos, o quien sea. De hecho hay mucho capital. Bueno, o los canadienses. Sí, claro. que también, o los rusos, porque también... O los Pero rusos todavía no hay ningún arreglo. Sí, eso está funcionando, eso está, y hay industrias que están produciendo ahí en la zona franca, claro, sí lo hay. Allí que se busca, claro, la mano de obra tiene alto nivel. Puedes encontrar buenos técnicos, buenos ingenieros, puedes encontrar gente preparada. Esa es la gran diferencia. Con la tecnología de punta enseguida va a aprender. Cuba tiene vanguardia en biotecnología a nivel mundial. Así es. Y tiene también una universidad de informática. ¿Y cómo se regulan estos sueldos, por ejemplo, en zona franca en Cuba? Bueno, ahí hay varias variantes, pero una, provoca mucha crítica, el Estado es tu empleador. El Estado provee la mano de obra, cobra por ti y te da una parte. Sí. Ahí es donde viene la queja. Bueno, ¿por qué me quita tanto? ¿Por qué no me da más? Si yo produzco más, bueno, eso hay que ajustarlo. Pero quizás eso se irá hay que ajustando. ajustarlo. Pero Son aún cosas así, solubles. aún así, esos trabajadores Ganan pues, más. ganan mucho más que cualquier otro. Igual que los del turismo. Por eso digo que Igual que los esto será cuentapropistas. fantástico. Asombrosamente, en muchas partes del mundo, un trabajador de un hotel es explotado, tiene que trabajar muchísimas horas y no es bien pagado. Sin embargo, en el turismo cubano la gente aspira a trabajar en el turismo porque recibe buenas Mayor entradas, además salario las que propinas si y no todo. fuera Claro, allí. claro. Sí, no, y las propinas. Las propinas y todo eso, correcto. Yo creo, si tendríamos que resumir de alguna manera la situación, yo tengo optimismo sobre el futuro. La propia forma en que ocurrió la llamada transición, yo recuerdo haber leído aquí en Diario Libre que estaban asombrados de que se hizo en paz. Pero ¿por qué no se va a hacer en paz? Y además Cuba un país pacífico. ¿Quién era que estaba? No, un periodista que dice, estamos asombrados que se haya hecho todo en paz, que no haya habido conflictos ni dificultades. Bueno, pero no ni por ser choques. Cuba. Yo pienso que Pero lo Cuba es un dice país de paz. porque lo dice porque los países latinoamericanos Las tirijala de las los transiciones poderes. son siempre traumáticas en muchos lugares, la hemos visto. Ahora, primero estoy optimista, ¿no? Segundo, tengo, igual que todos los cubanos, expectativas en la forma en que Díaz-Canel resuelva los problemas. Confío en que la pueda hacer esa generación, que lo haga más adaptado a nuestro tiempo, porque entiende mejor el mundo en que vivimos. No quiere decir que la otra no lo entendiera, pero tenía su formación y venía de una guerra frontal donde los matices eran en blanco y negro. Los matices no podían, era debido a Y muerte. de hecho, en el pasado, más atrás, hubo algunos delfines jóvenes que fracasaron. No fructificaron. ¿Cómo se llama aquel que fue canciller? Sí, Dos cancilleres. Roque. Felipe Pérez Roque y Carlos Laje, Y que era Carlos una especie de Laje. primer ministro. Sí. Sobre eso yo digo también, y quiero dejarlo muy claro, yo tengo la opinión de que se trabajó mal y se trabajó
no como se debió con el relevo. El relevo ahora es que está surgiendo, sí. en mi opinión debió haber sido ocurrido antes. Claro que sí. Pero bueno, la historia no es como uno quiere, En el es como es. discurso que hizo Raúl, que yo lo vi entero, que fue larguísimo, en la asamblea, él mismo dice, es que debimos comenzar antes. Y por ejemplo, Pero a mí no lo confiesa. Díaz-Canel, en vez de estar en 2 provincias como secretario del partido, debió estar en todas. Claro, haber rotado por todo Haber el bendito rotado para país. conocer bien el país. Y preparar el relevo. Y otra cosa también interesante, ¿cuántos decían, no, va a dejar a su hija, va a dejar a su hijo, no va a entregar el poder? Cuento de camino. Yo creo que la verdad siempre es más rica que todas las teorías, y ahí se demostró. Señores, hemos llegado al final en este interesante conversatorio con Elíades Acosta Matos, cubano-dominicano, que nos prestigia con su residencia aquí, pero que también está en una relación muy estrecha con su país y con el proceso político que se ha iniciado ya antes, pero que ha dado un paso importantísimo ahora con la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de Ministros y el jefe del Estado y del Gobierno de la República de Cuba. Y esperamos que este tipo de cambios sean para beneficio tanto de Cuba como de los países que somos hermanos y que compartimos en la misma área con Para la región. Cuba. Claro que sí. Gracias. Hasta la Gracias a próxima ustedes. ocasión. Un placer. Hasta luego, amigos.